De la tarde con nosotros ya el economista, académico, investigador Miguel Seara Hatton. Miki, muy buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes. Saludos a todos. Es además del gabinete económico de Luis Abinader, ¿no? Sí, y de secretario de Políticas Públicas del PRM. Secretario de Políticas. A nivel de las políticas públicas, yo he estado insistiendo que aunque hay un reconocimiento de que la gente quiere salir de lo que están, y eso favorece sobre todo de la fuerza de Luis, que es a donde hay que mirar, pero la plataforma que representa, que ofrece, yo estaba insistiendo en que hay que publicar ese programa de gobierno que se ha estado elaborando bajo tu responsabilidad. ¿Qué tú piensas de eso? No, mira, el programa de gobierno, que son unos lineamientos, es una propuesta que pone a la gente en el centro y le da un sentido a la política. La política se ha desnaturalizado, es un quítate tú para ponerme yo o búscame lo mío, como decimos coloquialmente aquí en el país, se ha degradado. Y la política debe ser un espacio de propuesta, de concertación, de servicio, de convocatoria, ¿no? Hay que recuperar el sentido de la política, porque al final de cuentas el desarrollo es un tema de poder y el ámbito de discusión del poder es la política. Entonces tenemos que volver a darle un sentido a la política, porque ahí estamos discutiendo el tema del desarrollo. El desarrollo no es un problema técnico. O sea, yo no creo que no es un problema de que nadie sepa cómo se resuelven los temas. El desarrollo implica un conflicto de intereses, porque al final de cuentas quienes se desarrollan es la gente, no son las cosas ni los países. Entonces cuando tú estás desarrollando a la gente, tú estás hablando de Pedro, José, María, ¿no? De personas en lo concreto. Y hablar de personas en lo concreto implica hablar de conflicto, porque... Eso es muy a los Samuelson. No, a los ¿por qué a los Samuelson? Bueno, esa mirada, ¿no? Samuelson no tenía un planteamiento, al contrario, esto más bien inspirado en Sen. En Sen, sí. Amartya Sen. Amartya Sen, sí. Samuelson es un economista neoclásico muy tradicional, keynesiano, que pensaba que el crecimiento era la derrama y que el problema era acumular capital, pero aquí no hablamos de la derrama, aquí hablamos de un diseño de políticas, en donde la política para mejorar a la gente es deliberada. La derrama que finalmente no termina cayendo. Exactamente, nunca. Las instituciones no cambian voluntariamente, ¿no? Entonces estamos hablando de relaciones de poder que modifiquen la participación de las personas en la puja distributiva. O sea, hay una gran puja distributiva y en la participación y el ingreso va a depender de esa puja distributiva, del poder que acumula cada grupo social. Hoy algunos de los periódicos traen la información del secretario administrativo de la presidencia, que habla de que los gobiernos de Danilo Medina han dejado sentado un hito en términos de la lucha contra la pobreza y de con política orientada a sacar a la gente de la pobreza. Ellos hablan desde hace mucho de cientos de miles sacados de la pobreza. ¿A qué obedece eso? O sea, mira, ¿tiene fundamentos reales? No tiene fundamentos real, por dos razones. Una es de carácter metodológica y técnica, pero la menciono rápidamente. Hay dos encuestas con metodología completamente diferente que se ponen una al lado de la otra y se sigue el análisis. Es como sumar peras con manzanas. Entonces hay un problema metodológico que el gobierno no ha resuelto, que no ha planteado y simplemente se lo ha saltado. El Banco Central ahora lo asume. No, el Banco Central no lo asume. Es una discusión pública ha habido sobre ese particular. Pero ese es un tema técnico que un poco supera un debate en un medio como este, ¿no? Sí, que tan no es ligero, sí. Ahora, te voy a decir algo. La CEPAL acaba de publicar que el factor fundamental de reducción de la pobreza en la República Dominicana y en América Latina, el país en donde más ha afectado es la remesa. La remesa, si no tuviéramos remesa, la tasa de pobreza estuviera en 66%.
Wow. Si con remesas, cuando se calcula el ingreso con remesas, la tasa de pobreza baja a 33%. En otras palabras, lo que ha bajado la pobreza en la República Dominicana no son los planes de asistencia social, ha sido la remesa, que hoy día alcanza más de 7 mil millones de dólares. La acaba de salir, salió la semana pasada. Creo que la página 243. Pero es un informe de CEPAL. Sí, el informe, ellos publican todos los años el panorama social. Si mal no me equivoco, está en la página 243. Hay un cuadrito muy claro donde muestra que la República Dominicana es el país de América Latina en donde más impacto tiene la remesa para reducir pobreza. ¿Qué valor tiene esos dominicanos del exterior? Exactamente. Yo estaba insistiendo. Sí, en otras palabras, yo creo que hay que tener claro estos números. Lo acaba de publicar, página 243, busquen los panoramas sociales, lo pueden bajar de internet. Y si no, yo le puedo enviárselo por correo, si me dan ahorita su correo. Yo su sí te va a dirección. dar el correo. Lo que está indicándote eso es que el efecto de la verdadera política social de este país ha sido la migración y la salida, que refleja el fracaso de la política del modelo de desarrollo. Porque ¿por qué se va la gente? Y luego que se va tiene entonces que devolverlo. Pero ¿por qué se va la gente? Porque el modelo económico, político, institucional no le ha cubierto las mínimas necesidades. El hecho de que el año pasado, en Latinobarómetro, el 54% de la población quería irse. Y el año pasado yo vi una encuesta con una pregunta un poco diferente, que llegaba ese porcentaje al 70%. Y en Latinobarómetro, el 64% de la población entre 18 y 25 años quiere irse del país. Sí, pero ¿qué papel juega ahí la migración haitiana? Porque estamos hablando de desplazados de este país hacia el exterior, pero también de desplazados del país vecino hacia donde nosotros. ¿Qué papel, cuál es la correspondencia entre lo que entran y lo que salen? Bueno, en términos de remesa, más o menos del país sale alrededor de 1.000 millones de dólares, un poquito menos. Y entra. Un poquito menos. Y entra 7.000. Más de 7.100 y tanto. Pero hay, es decir, que hay un saldo favorable, como de 6.300, 6.400, algo así. pero hay un elemento, Okay. hay un elemento adicional. La fuerza de trabajo haitiana aquí es la base de una superexplotación en las construcciones y en la agricultura. El 30% de la población que trabaja en la construcción es extranjera. Sí, pero también tiene un impacto, Fafa, en términos de la amplitud del mosaico de la pobreza, porque esos haitianos vienen a engrosar el porcentaje. Claro, y además, y los empresarios que lo contratan, ni le pagan seguridad social, ni le pagan salud, Exactamente. ni le dan derechos adquiridos. O sea, Exactamente. Pero lo relevante yo creo que de este dato, porque mucha gente teníamos ese dato, pero ya que lo diga la CEPAL, que lo haya medido, No, la te separan da y es lo una más confiable. te da una profundidad de la importancia que tiene la inmigración. Es decir, tú sabes lo que significa que sin remesa el nivel de pobreza hubiese aumentado a un 66%. Bueno, yo le agrego a eso que tú señalas. Para mí, una de las variables que más mide la pobreza en este país, de los dominicanos nada más, es el SENASA subsidiado. Tenemos 4 millones, casi 4 millones de gente con una tarjetita para ir al hospital. Eso te dice a ti. Y le dan un presupuesto de creo que de 7.000, 8.000 millones de pesos. Eso significa que el cápita, lo que recibe cada persona de esos 4 millones, son 200 pesos, 220 pesos. Y el que paga el régimen contributivo tiene un capital de 1.200 pesos. Yo quiero preguntarte algo, Miki, porque se habla mucho del modelo económico y muchas veces no es tan fácil cambiar un modelo económico, no se hace por decreto, no se puede verbalizar frente a la realidad. ¿Qué harían ustedes ante el fracaso del modelo económico que se nos ha impuesto hace casi 20 años? ¿Qué harían ustedes con todo ese mecanismo de endeudamiento que uno parece que está más amarrado con un andullo? Porque yo a veces me pregunto, bueno, ¿y para qué quieren ser presidente?
porque como va a dejar el PLD este país, cualquiera no quiere coger esa papa caliente. Dice que son 5.500 millones que debe cada niño. Vaya, la cantidad de deuda. No son 5.500. Bueno, millones. dime ahora, ¿qué harían ustedes frente a ese modelo económico? ¿Qué cosas cambiarían? ¿Cuáles son las propuestas que podrían transformar esa correlación, digamos, tan criminal que se da de la generación de riqueza y de la apropiación de la riqueza? O sea, ¿cuál es el cuadro? ¿Cuál es el cuadro que van a hacer ustedes ante esa realidad tan dura? Lo primero, porque el que coge el gobierno aquí no va a coger a coger prestado. Y los Medina tiene este gobierno endeudado, este país endeudado, que cuando la gente despierte y se dé cuenta, uno no sabe ni siquiera qué pasará en este país. Sí. ¿Ustedes qué van a hacer en el escenario hipotético de que ya ganaron las elecciones? Ok. En la situación actual no es sostenible la política de endeudamiento, porque vamos en dirección de colisión. ¿Y cuándo se expresa la colisión? Cuando en algún momento nos dicen no te presto más, ¿no? República Dominicana ha gozado de una circunstancia muy favorable a nivel internacional, donde había una oferta de fondos que estaban buscando colocación y encontraron esa colocación en muchos países como el nuestro, en donde se están haciendo préstamos con una garantía soberana. La garantía soberana implica que o tú pagas o pagas. Si tú tienes que pagar obligado, o te apeas del mundo, cosa que no podemos apearnos del mundo. Y no le importa al acreedor que se te muera, que se mueran la mitad de lo que estamos aquí, o la tercera parte, o que se muera. Argentina es un ejemplo. Bueno, entonces no le importa. Porque el bonista, el poseedor del bono que emitió República Dominicana, nadie sabe dónde está disperso, ¿no? Por lo tanto, el bonista tiene la garantía de que le van a pagar o se cierra el país, prácticamente. Pero en tu programa. No, pero ahora déjame ir ahora. Ahora, eso significa que nosotros tenemos que enfrentar ese problema. Y hay que cerrar la llave de gasto que está generando ese endeudamiento. Ahora, ¿cómo cerrarla sin generar una recesión? La propuesta que tenemos es, no vamos a bajar el nivel de gasto, sino reducir el ritmo de crecimiento de ese gasto con relación a los ingresos. Nosotros sabemos que los ingresos crecen en 10% promedio anual, número redondo, ¿no? Entonces, el gasto solamente va a crecer en 5%. El nivel de gasto se mantiene. Por ejemplo, y eso no va a incrementar la deuda social del Estado, no va a afectar la inversión. No, te explico. Supongamos que ahora mismo estamos a un nivel de 100 millones o de 1.000 millones como van a gastar ahora, ¿no? El año que viene, lo único que vamos a hacer va a aumentar en 5%. Sí, yo lo entendí. 1.000 millones suben 5%. Sí, claro. Entonces, eso te va a garantizar que en un periodo de 3 o 4 años nosotros podamos cerrar el déficit. Ahora, ¿cómo vamos a mejorar la calidad del gasto? Que es el otro elemento esencial de esa política. Claro. La calidad del gasto significa dejar de gastar donde no se necesita y empezar a gastar donde se necesita. Nosotros hemos hecho ejercicio de eso. Nosotros revisamos con el equipo del PRM y de la candidatura de Luis, hemos revisado 6.400 líneas de gasto. Hemos hecho 2 veces ese ejercicio. Ya. 6.400 líneas de gasto. Sí. Y hemos encontrado que hay una disponibilidad, que puede haber una disponibilidad de 2.7% del PIB. 1% del PIB son 50.000 millones de pesos. No, el BID hizo los mismos ejercicios, mucho mejor, por supuesto, hizo un cálculo mucho más elaborado que nosotros, y a ellos le dio 3.8% del PIB. O sea que verían siendo casi 200.000 millones de pesos. ¿Cuáles serían los puntos a tocar para la reducción del gasto? Aparte de... No, reducción no, cambiar la calidad del gasto. Y saneamiento. Bueno, ustedes no van a reducir el gasto, sino a cambiar la calidad. No vamos a reducir, porque lo que te dije al principio es, el ritmo va a seguir creciendo el gasto, lo único que a un ritmo diferente.
el gasto del año que viene, el 2021, que sería el presupuesto que le bueno, el 2021 sería el presupuesto que le correspondería hacer al PRM, sería mayor, pero crecería a un ritmo de crecimiento menor que los ingresos. ¿Y cómo ustedes compensarían eso? Porque, mira, el gasto crece de manera vegetativa por la inflación. O sea, y por la devaluación, bueno, la devaluación de la tasa de cambio contiene la inflación, pero por la inflación. Si el Estado Dominicano gasta 600 mil millones de pesos este año, pero la inflación fue un 5%, o la inflación calculada parcialmente por mes, sumará un 5% para el año siguiente, a ese presupuesto hay que meterle ese 5% como adicional. Sí, por metérselo al gasto y al ingreso. Y eso te va a dar una tasa de crecimiento. Y si te da la X tasa de crecimiento que te dé, porque tú tienes que, eso es un cociente, ¿no? Sí, tú tienes en el denominador, en la parte de abajo, esa inflación que tiene que descontarla. Entonces, tú lo vas a hacer en los gastos y en los ingresos. Ahora, como quiera, te va a dar una tasa de crecimiento de los ingresos. No, le digo. Entonces, la idea es llevar la mitad de ese crecimiento real, lo que tú estás diciendo, una tasa de crecimiento real de los ingresos, sea el gasto crezca a la mitad de esa tasa de crecimiento. Claro, real. pero que si la tasa de crecimiento, por ejemplo, es un 5% y la inflación es un 5%, o sea, no, ahí no hay crecimiento. No hay crecimiento. No hay crecimiento entonces, real. eso es lo que ese ejercicio, que yo no soy economista, pero es como si se quiere de manera lógica y matemático y aritmético. Sí, pero históricamente en la República Dominicana los ingresos tributarios, los ingresos tributarios crecen en 10%, más o menos. Y los gastos crecen en 14, 12, 13%. Eso yo lo entiendo. De los préstamos. Ahí está entonces la necesidad de préstamos. Sí. Lo que estamos diciendo es que si el gasto va a crecer, bajar el crecimiento del gasto. Y si es en términos reales, bueno, tú vas a dividir los ingresos y los gastos por el mismo número, porque es la inflación. Sí. Entonces, lo que tienes que encontrar cuál es la tasa de crecimiento real de los ingresos y aplicarle, digo la mitad, no sé exactamente cuánto va a ser. ¿Y se dejaría el esquema tributario igualito? Yo creo que el esquema tributario hay que revisarlo, pero no es el momento. ¿Por qué no es el momento? Porque el Estado Dominicano no tiene ninguna legitimidad en este momento para aumentar los impuestos. Es decir, con el problema de impunidad y corrupción que tiene el país, con el deterioro de las instituciones, tú no le puedes decir nada, yo te voy a cobrar 10 pesos más. Pero, Miki, perdóname, Andrés, ahí mismo, para que no se vaya el tema. Pero cuando viene el Fondo Monetario Internacional, aumentan o la base o crean nuevos impuestos y aumentan la presión tributaria, pero ellos no analizan ni la calidad del gasto, ni analizan el tema de ético que descalifica al Estado para plantear aumento de sus ingresos. Mira, Domingo, en la República Dominicana desde el año 2000 hemos hecho alrededor de 13 o 14 ajustes, digo, lo pongo entre comillas, ¿no? De hecho, hago la señal de ponerlo entre comillas, ajustes tributarios, y la presión fiscal no aumenta. Lo que quiere decir que las personas sienten que pagar un centavo más de impuestos no tiene un retorno, no le retornan nada. Entonces, por eso, ya ahora mismo, por más esfuerzo que se haga para aumentar los impuestos sin resolver el problema institucional, no te va a dar resultado. Pero efectivamente, nosotros lo que estamos, por otro lado, evitando llegar a un ajuste de mercado, que es el que nos lleva ahora mismo a la situación actual. ¿Me entiendes? Que es la del fondo. Miki, estamos a 6 meses de que este gobierno termine. Y el gobierno está enfrascado en una actividad que a mí me parece que los partidos de oposición han recibido de manera muy pasiva. Es la venta de Punta Catalina. ¿Cómo es posible entender que un gobierno que está saliendo, que embarcó este país en una empresa de esas dimensiones, donde invirtió más de 3.000 millones de pesos, sometió a la sociedad a un sacrificio, vaya, bárbaro? Porque la gente sencilla no tiene idea. No tiene que seguir, eso es un abuso.
Pero ¿por qué no hay una pero posición claro firme que de sí, los claro líderes que sí, políticos? claro. Diciendo que no, que Pero lo van a demandar y que lo van a perseguir. Ya si lo han dicho. El mismo ha habido como 2 primeras planas en donde en Paliza lo ha dicho Antonio Almonte, lo hemos analizado, lo hemos escrito y lo hemos planteado. No, el PRM no está de acuerdo con esa venta. Lo cual no quiere decir que a lo mejor eventualmente se puede hacer, pero es un problema de decisión de los flujos financieros, un problema microeconómico que hasta que no se tenga una información precisa de lo que está pasando en esa empresa, eso no se puede tocar. Sí, porque es un costo sagrado. Además, ¿cómo es posible que el gobierno le va a regalar un activo productivo que debe valer como 2.800, 3.000 millones de dólares con 350 o 300 millones de dólares al que lo compre? ¿No? O sea, eso es inadmisible. Y además, el gobierno asumiendo el financiamiento, cada un 9%. Ahora, y cogiendo las deudas. Y cogiendo las deudas. No, pero hay un problema teórico ahora en marcha, y es que este sistema que impuso el neoliberalismo, de que el Estado es un instrumento al servicio del mercado, está amenazado de sobrevivencia, porque los déficits que está acumulando ponen en peligro. No es posible que tú endeudes al gobierno para transferirle una obra al sector privado regalándole dinero. Esas vagabunderías no se pueden hacer ya. Y yo creo que ustedes tienen que ser más claros y más firmes, debe ser Abinader y el PRM con relación a toda la hecho. oposición, que hagan un documento de compromiso juntos y emplacen al gobernante de que será sometido porque salga del poder, porque si hace eso. Bueno, ese tema yo pienso para otro día, porque lo de Punta Catalina es como un capítulo aparte dentro de esta novela tremenda. Yo le sugiero que inviten a Antonio al mundo. Sí, Antonio ha venido aquí. Él ha hablado con bastante detalle. Finalmente, Miki, ¿cómo están las encuestas? Bueno, no, Luis aparece. Yo lo que he visto en la mínima le da como 42, 43, la máxima le da 47, y están sacándose cabeza Leonel y exactamente. O sea que Leonel está cerca de Gonzalo. Sí, yo he visto encuestas donde está arriba. He visto encuestas no publicadas. No publicadas, pero donde está arriba, aparece arriba Leonel, y en otra aparece arriba Gonzalo. Y más o menos el que aparece primero aparece alrededor en la vecindad, en un número 23, 24. Y el que está por debajo está en la vecindad del 19, 20, por ahí. A veces uno está arriba y otro trabajo. ¿Oyeron los amigos de Fafa, del PRM? Esas fueron las encuestas que se publicó aquí en Rumbo de la Tarde, que se publicaron. Domingo. Se publicaron y que a algunos no les gustó. Gracias, Miki. No, porque ahora lo está diciendo un hombre del PRM y un hombre de Luis Abinader. Gracias por acompañarnos. No, pero yo no quiero que Miki se vaya sin decir tiempo independientemente del tiempo. Pero tú lo dices afuera. Pero tú en las reuniones del partido. Hace falta la publicación de ese. Pero eso es del partido, Miki. Dile que eso es del internacional. Es una propuesta del partido. Que se sepa en qué se va a basar el cambio, el ejercicio de la autoridad. No en especulación. Rumbo del PRM. Donde surge la noticia, donde hay más variedad, la propuesta de las tardes